Un saludo muy especial de fin de año para todas y todos. Esta es la primera aparición mensual vía Internet de Correo Internacional, la revista de la LITSI. Destacaremos algunos de los acontecimientos más importantes de la lucha de clases ocurridos durante este año. Hablaremos de las movilizaciones en México contra el secuestro de 43 estudiantes y su posterior asesinato, de las luchas en Estados Unidos contra la violencia policial racista, de la derrota a los ataques militares de Israel a Gaza, de las elecciones en Brasil, de las huelgas en Bélgica e Italia y finalmente de una polémica muy importante sobre el surgimiento del movimiento Podemos en el Estado español, que comienza a tener importantes repercusiones a nivel internacional. Muchos dicen equivocadamente que el proceso en el norte de África y Medio Oriente nunca existió o ya se acabó. La mejor demostración de su profundidad es la derrota de la invasión israelí a Gaza. Estamos con Soraya Mislé, palestina e militante del PSTU de Brasil. Todo mundo acompanhou aí esses últimos ataques a Gaza, foram 51 dias, 2.200 mortos, 11.000 feridos, 450.000 deslocados internamente. Esses ataques por Israel, mais um capítulo da limpeza étnica do povo palestino. Agora, Israel saiu derrotado desses ataques, derrotado em função da resistência heróica do povo palestino. Israel não conseguiu, assim, nenhum dos seus objetivos. Não conseguiu destruir o Hamas militarmente, não conseguiu destruir os túneis, os objetivos que ele alegava para atacar Gaza, portanto, nenhum deles ele conseguiu atingir. E isso mostra, portanto, que Israel não é invencível. Aliás, ultimamente, Israel vem sofrendo sucessivas derrotas, inclusive a sua imagem perante a opinião pública mundial tem mudado, as pessoas têm percebido claramente o seu caráter genocida, o caráter assassino e genocida do Estado de Israel desde a sua criação. E aí, além da resistência heróica, um fator que contribuiu para a vitória dos palestinos foi a solidariedade internacional manifestada em todo o mundo. Há muito tempo não se viam manifestações gigantescas como as que a gente acompanhou recentemente. E o que a gente quer colocar é que a juventude teve um papel fundamental nessa resistência em todas as partes da Palestina. E isso, inclusive, chegou a detonar um processo, ou a avançar num processo que está acontecendo, que é um processo que vai levar à terceira intifada. A terceira intifada, um levante palestino, né, contra Israel, mas também contra as suas lideranças tradicionais, que essa juventude e a classe trabalhadora juntas não acreditam mais, veem como colaboracionistas. Então, o que nós acompanhamos é que essa resistência que faz com que os palestinos continuem a existir, apesar das tentativas de limpeza étnica, que são sucessivas, como a que a gente viu em Gaza agora, é que vai levar à vitória do povo palestino. Estados Unidos, el corazón del imperialismo, vuelve a ser sacudido nuevamente por la violencia policial racista, que en complicidad con la justicia burguesa sigue cobrando sus víctimas en el movimiento obrero. Vamos a escuchar a nuestra compañera Rosemary de La Voz de los Trabajadores directamente desde Berkeley, California. We are in solidarity with the community of Ferguson in their struggle against the police brutality epidemic and of the racist justice system in the United States. In August of this year, the country was shaken up by the killing of unarmed teenager Michael Brown at the hands of Officer Darren Wilson. This is another black victim added to the long and growing list of murdered black and brown people at the hands of the government police force. As we know, this has the support of not only the U.S. justice system, but also the government. This year, there have been at least 21 deaths of unarmed black, brown, and mentally ill people by police officers. Many of us still feel the injustice from the 2012 killing of Trayvon Martin by George Zimmerman, a neighborhood watch coordinator and aspiring police officer, who was found not guilty. Prior to that, many came out in anger and protest in 2009 in the case of unarmed Oscar Grant, killed on New Year's Day
by Officer Johannes Messerly, who served only 11 months. In the Latino community, huge protests were sparked after the killing of Carlos Mejia earlier this year, and 13-year-old Andy Lopez in 2013, whose death resembles the killing of 12-year-old Tamir Rice last month. Both children were playing with toy guns. Barely a week passed since the grand jury failed to indict Officer Wilson. Another no indictment was given to New York police officer who killed Eric Gardner in an illegal chokehold. Gardner repeatedly stated, "I can't breathe," before passing out and was later pronounced dead. The killing of Mike Brown by police is not an isolated incident. It is part of a systematic violence perpetrated by the police against all poor and marginalized community. Racism intensifies the arbitrary violence of police, as we see with Mike Brown, Eric Gardner, Andy Lopez, Oscar Grant, and the many, many others who have been taken through state-sanctioned murder. It is nearly impossible for the justice system to indict cops, much less convict them. But when it comes to imprisoning the working poor and oppressed communities, the United States is able to fill their prisons with our people. We have no confidence in the United States justice system. In Ferguson, Missouri, the killing of Michael Brown sparked a widespread struggle of the Black community to stop police violence and police state oppression. In 2013, there were 10,000 more arrest warrants given out in Ferguson than there were actual people living there, which means the law and police are a yoke on the people. The protests temporarily displaced the power of the police and the local government. Governor Nixon responded by declaring martial law. Protests spread across the United States, in many places the largest since the Occupy movement almost 3 years ago. Youth have been very active in the demonstrations and on high schools and university campuses. We need radical changes in the police, in the justice system, and in the government. The police must be demilitarized and killer cops convicted. We need to change the laws of the justice system that allow cops to kill with impunity. Most importantly, for our struggle, we must call on the government and the Obama administration as the main ones responsible for the situation, because the politicians, starting with President Obama, condemn the protests and only offer their sorry words, while doing nothing to change the laws and legislations which do nothing to protect the people or curb the police brutality. We need a national reform of the police, and the government has failed to deliver it. For us, anti-racist revolutionary socialists, we see the fight against racism as part of the fight against capitalism and for the alternative, socialism. Racism is the forced segregation of Black people at the bottom of our society and a deeply rooted substructure of the United States capitalist exploitation. We need to change the material conditions of the most oppressed communities, those fighting racist economics, racist government policies, and violent police. Ahora vamos a México, en donde a finales de septiembre varios estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero, fueron atacados por la policía municipal. Al menos 6 murieron y 43 están desaparecidos y se presume que fueron asesinados, tal como se ha comprobado con la aparición del cadáver de uno de ellos. Luego se conocerían los vínculos entre los gobiernos municipales de Igualá y otros municipios aledaños con el crimen organizado, principalmente con el cartel conocido como Guerreros Unidos. En la región, en todo México e incluso a nivel internacional, se desarrolla una campaña que exige el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables de estos crímenes. Desde el 2 de octubre se ha venido gestando un movimiento
que se extiende por todo el país con paros estudiantiles en medio país. El 6 de octubre un paro abarcó 8 estados. Al día siguiente se generalizaron las movilizaciones en Oaxaca, Chiapas y el mismo estado de Guerrero. En los días posteriores se fueron extendiendo hacia el norte en estados como Baja California, Chihuahua y Oaxaca. Durante estos 2 últimos meses se han desarrollado 2 paros que han contado con la participación masiva de estudiantes secundarios y universitarios, con el apoyo de sectores del movimiento sindical y la población. Las últimas movilizaciones comienzan a responsabilizar directamente al gobierno de Peña Nieto y a exigir su renuncia. Vamos a escuchar lo que Mariano, del Grupo Obrero Socialista, tiene para contarnos. Que hay un gran descontento de la población con todo, y lo que vino a acelerar las cosas fue el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparición y casi seguramente asesinato de los estudiantes, que esto vino a ser el colmo para la población debido a la crueldad que se empleó, a la vinculación de distintos niveles de gobierno del Estado mexicano con las bandas del crimen organizado, que ya se había prefigurado desde el año antepasado y el año pasado, y parte de con la aparición de las guardias de autodefensa, que son equipos de autodefensa, grupos de autodefensa de la población, que se dio para combatir las bandas del crimen organizado, que estaban apoyadas por la propia policía y el ejército, que además hay territorios enteros aterrorizados por las bandas del crimen. Por eso surgieron los grupos de autodefensa en Michoacán el año antepasado y parte de este año. Ahora, el otro problema es que a esta situación que ya se vive hoy se puede agregar el que cada día nos acercamos peligrosamente más a una situación en la que estalle una crisis económica que ya se anuncia. El peso se empezó a devaluar frente al dólar, se habla de un 25%, entre 17 y 25%. Buena parte del presupuesto nacional, o buena parte de los ingresos del erario provienen del petróleo, y el petróleo que estaba a $108 a principios de este año, hoy está a 55, 54, varía, dólares por barril. Y esto representa una caída de los ingresos del gobierno que va a llevarlo a optar o por aumentar el presupuesto o por no invertir tanto en educación, obras públicas, salud, etc. Hay una crisis de dirección brutal. ¿Quién dirige actualmente el ascenso? Por un lado tenemos al EZLN metido en Chiapas, no quiere saber nada, o da la impresión de que no quiere saber nada porque no está asumiendo un rol protagónico en la actual crisis. Está por otro lado los trabajadores agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores, que es una central semicharra o semi-burocrática. Están otra central, la nueva central, que tampoco, aunque esta es más protagonista y está participando más, pero es más minoritaria que la Unión Nacional de Trabajadores. Y están las centrales obreras burocratizadas que pertenecen al PRI y que ellos tienen como objetivo fundamental evitar que los trabajadores se muevan en algo. Por otro lado está el PRD, muy desprestigiado. No hay que olvidar que el presidente municipal, que fue el instrumento para la represión a los estudiantes de Ayotzinapa, era perredista, o es perredista. Y por último está Morena, de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional, que dirige Andrés Manuel López Obrador y que está ausente de esta situación, aunque declara, pues, está en contra del asesinato, desaparición, pero no asume un rol más de participación. Y están más ocupados en preparar las elecciones de este año que va a empezar, que en el proceso de exigencia de destitución de Enrique Peña Nieto. Entonces, para mí el problema fundamental es la crisis de elección. Es decir, que
que hoy está dirigiendo Ayotzinapa. Están los maestros, pero ni siquiera los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido la organización que tradicionalmente ha impulsado la movilización de maestros, tampoco está hoy cohesionada, ni está actuando al mismo tiempo, ni está poniéndose al frente como ya lo hizo años anteriores. Ellos salían y se ponían al frente de las movilizaciones populares, hoy no lo están haciendo. Entonces es un problema es decir, estas movilizaciones han surgido en muchas espontáneas, pero carecen de una dirección clara, de objetivos claros, de marcar los tiempos, ritmos, pautas de a dónde debe de encaminarse el movimiento. En el pasado mes de octubre, en el Brasil, gobernado por el PT, se realizaron unas elecciones presidenciales muy reñidas. Vamos a hablar con C. María, dirigente del PCTU y quien fuera nuestro candidato obrero a la presidencia. As manifestações de junho foram multitudinárias, grandes mobilizações da juventude, dos trabalhadores, que colocaram o movimento de massas na ofensiva do nosso país, colocaram na parede os governos estaduais, municipais e também o governo federal. No caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado. E mudou a relação de força no país. Abriu uma situação pré-revolucionária, uma transição para uma situação pré-revolucionária. A essas manifestações se seguiram depois centenas de greves, de ocupações, onde agora já a classe trabalhadora organizada, com seus métodos tradicionais de luta, foram à luta, enfrentaram patrões, enfrentaram o governo, a repressão. Nós tivemos como expressão dessas greves, dessas mobilizações, momentos importantes, como a greve dos rodoviários de Porto Alegre, a greve dos garis do Rio de Janeiro, onde o processo foi organizado por baixo, pela base das categorias, passando por cima dos sindicatos. Nós tivemos um momento de polarização importante na greve dos metroviários, que foi um ponto alto desse processo de mobilizações, mas que atingiu também outros setores, o setor metalúrgico, o setor químico. E no processo eleitoral, o fenômeno político mais importante, que está vinculado a essa mudança da situação política, esse sentimento de mudança das pessoas, mas o fenômeno mais importante que se concretizou foi justamente a ruptura de setores amplos de massas com o PT. Ruptura na classe operária, inclusive. De setores que, depois de 12 anos de governo petista, não acreditam mais que as mudanças que querem para que o povo possa ter uma vida digna venham da ação de um governo que tem dado reiteradas demonstrações de compromisso com os bancos, com as empresas, com as empreiteiras e não com as necessidades e os interesses da classe trabalhadora brasileira. A globalidade, a totalidade da situação da economia brasileira caminha para um processo de desaceleração forte, talvez até de uma recessão, que tem consequências óbvias no emprego, na capacidade do governo de manter concessões nas políticas sociais compensatórias que fez até agora. Esse é um primeiro elemento novo e importante. O segundo elemento que gera essa dificuldade, para o começo do segundo mandato da presidenta Dilma, é uma crise política imensa, né? Que se abriu já no processo eleitoral, mas que se mantém e se aprofunda agora depois das eleições, causada por um escândalo de corrupção enorme que explodiu envolvendo a Petrobras e as empreiteiras que trabalham para essa empresa. O governo já anunciou medidas, como o aumento dos juros, o aumento do preço da gasolina, que se abate no custo de vida de todas as pessoas do país, e está preparando, deve anunciar ainda na próxima semana, um ajuste fiscal que vai implicar em cortes profundos dos gastos sociais do governo, que vão levar diretamente a atingir direitos que os trabalhadores têm. E isso vai levar, na nossa opinião, conflitos que provavelmente se estendem, se aprofundem em relação à situação que nós vivemos até agora. Uma primeira expressão disso a gente viu esses dias. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é dirigido pela CUT, muito ligado ao governo, apresentou aos trabalhadores uma proposta dias atrás de redução de direitos, congelamento de salários, redução dos salários nos anos futuros, para poder ajudar a Volkswagen, uma montadora de veículos, que vive uma crise neste momento na sua unidade no ABC Paulista, a se tornar mais competitiva. E usando qual argumento? Ou nós fazemos isso ou vai ter demissão em massa aqui na empresa. A reação dos trabalhadores foi exemplar. A diretoria foi flagrosamente derrotada na Assembleia
dos trabalhadores da empresa que não aceitaram a proposta do sindicato e não só votaram contra, mas se manifestaram duramente contra a direção do sindicato, que estava fazendo uma proposta recuada no momento em que os trabalhadores querem não diminuir os seus direitos, querem manter os seus direitos e querem mudanças para melhor. O PSTU sai desse processo eleitoral bem, o partido fez uma grande campanha eleitoral, apresentando o nosso programa, fazendo a denúncia tanto da direita tradicional como da candidatura do PT, dos planos de governo que o PT já gestava desde aquele momento e que agora coloca em prática. O partido fez uma campanha forte, dirigida à classe operária, nas fábricas, nos bairros operários, e sai fortalecido do processo. Essa é a tarefa fundamental que o partido, ele encara nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, no início do segundo mandato da Dilma, quarto mandato do Partido dos Trabajadores. Pero en Europa, como un todo, la burguesía imperialista viene desatando una guerra social contra los trabajadores para hacerles pagar la crisis iniciada en 2009. Esto incluye rebaja de salarios, desempleo y la eliminación de conquistas que vienen desde el siglo XIX y XX. Recientemente hubo una huelga general en Bélgica y ahora una huelga general en Italia. Estamos con Fabiana, miembro de la coordinadora No Austerity y del Partido Alternativa Comunista d'Italia. Il governo Renzi sta attaccando pesantemente la classe lavoratrice in Italia. Ora è stato approvato in Parlamento il Job Act, una legge che cancella alcuni diritti che sono stati conquistati con dure lotte dagli operai negli anni 60 e 70 in Italia. Tutto questo avviene in un clima che non è di pace sociale. Il contesto sociale è caratterizzato da disoccupazione di massa, da espulsioni, licenziamenti dai luoghi di lavoro e in questi ultimi 2 mesi ci sono stati vari scioperi generali. Oggi siamo qui in piazza il 12 dicembre per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL ma anche da alcuni sindacati di base. Quello che si vede in Italia è quindi un'ascesa delle lotte che tuttavia non si sta trasformando per adesso in quello che occorrebbe, cioè una mobilitazione a oltranza fino a respingere le misure del governo. Le burocrazie sindacali cercano di contenere le lotte e lo dimostrano anche oggi, ad esempio, quando la CGIL ha proclamato vari cortei divisi nelle differenti città, anziché chiamare la classe lavoratrice a una grande manifestazione unitaria, uno sciopero prolungato fino a cacciare il governo. Ora questi attacchi vanno di pari passo con la riduzione drammatica dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro. È stato firmato un accordo tra CGIL, CISL e UIL con i padroni, con la Confindustria, cioè l'organizzazione che rappresenta i padroni, che espelle dalle fabbriche i delegati che non accettano di diventare semplici sindacati dei servizi a servizio agli ordini dei padroni delle fabbriche. E contro questo accordo, che noi abbiamo chiamato accordo della vergogna, numerose realtà di fabbrica, sindacali di base ma anche settori della FIOM e della base della CGIL stanno organizzando una campagna insieme con il coordinamento No Austerity per respingere questo attacco. L'attacco è un attacco che colpisce soprattutto gli immigrati e le donne, perché in questo momento in Italia gli immigrati diventano un facile capro espiatorio. Non a caso stanno prendendo piede fenomeni razzisti come la Lega di Salvini, un rappresentante di un partito razzista che sta cercando di cavalcare la crisi per dividere la classe lavoratrice. Lo stesso avviene per quanto riguarda le donne, che sempre più sono espulse dai luoghi di lavoro e tornano di nuovo in casa. Quello che vogliono i padroni è che le donne tornino a dedicarsi semplicemente alla famiglia, compensando quelli che sono i tagli ai servizi sociali. È per questo che noi diciamo che non bastano questi scioperi, bisogna andare avanti, bisogna costruire un grande fronte di lotta unitario fino a respingere le misure del governo, fino a respingere l'attacco alla classe lavoratrice, respingere i licenziamenti, rovesciare questo governo e costruire un'alternativa per i lavoratori. Desde Europa también nos llega una polémica de gran importancia. Muchos activistas miran con simpatía a Podemos, un nuevo partido que ha surgido en el Estado español y que según las encuestas se perfila como un posible ganador en las próximas elecciones. Ángel Luis Parra, dirigente de Corriente Roja, nos va a contar sobre
las luchas de los trabajadores y también sobre qué pensamos los trotskistas frente a Podemos. Bueno, hay quien dice que Podemos es la expresión política de los indignados y del 15M. En realidad, viendo su evolución, nosotros opinamos que no es así, sino que son precisamente la negación de lo que fue el 15M y el movimiento de los indignados. Porque el 15M y el movimiento de los indignados fue esencialmente un acto espontáneo, una movilización espontánea que ocupó las calles, que ocupó las plazas, que se dio por fuera del régimen, de sus grandes partidos, y enfrentándolos. En cambio, Podemos es el intento de reconducir todo ese movimiento a la vía institucional. Podemos es fundamentalmente un gran fenómeno electoral, que se explica por el enorme descontento social que ha acompañado a la crisis en estos años. Una crisis que comenzó siendo una crisis económica y que acabó haciendo metástasis y convirtiéndose en una crisis del gobierno, del régimen, de las instituciones, incluida su principal institución, la monarquía, y sobre ese descontento social se sustenta este fenómeno. El apoyo esencial de Podemos, lo dice su propio dirigente, Pablo Iglesias, cito textualmente, dice: la clave de la irrupción de Podemos es el apoyo de las clases medias, y no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios de opinión. El último de ellos dice que el 17% de los votos de Podemos proceden del Partido Popular, el mismo porcentaje que los que proceden de Izquierda Unida. Eso dice Pablo Iglesias. La dirección de Podemos está conformada en su núcleo fundamental, en su llamado núcleo duro, por profesores universitarios de la Universidad Complutense de Madrid. Y son dirigentes que tienen una larga trayectoria, proceden de las juventudes del Partido Comunista, han sido durante muchos años asesores de los dirigentes de Izquierda Unida y asesores del gobierno de Chávez y del gobierno de Correa. Pese a que la dirección de Podemos se consideran defensores de la horizontalidad y de un partido, el partido más democrático conocido de la historia, según ellos, la realidad es que es una dirección elegida sin tener en consideración la representación de los círculos de base, desconociendo toda oposición y toda proporcionalidad de cualquier oposición de matiz en esa dirección. Es decir, es su secretario general, Pablo Iglesias, el que ejerce la portavocía y el que toma las decisiones fundamentales. Es decir, como los viejos partidos de los secretarios generales, los viejos partidos burocráticos se repiten en la estructura de Podemos. Podemos contó desde sus inicios con un enorme apoyo mediático. Detrás de Podemos, desde el primer momento, están grandes grupos de comunicación, comenzando por una multinacional como es el Grupo Mediapro, propietario, entre otras muchas cosas, de la cadena de televisión La Sexta. También hay otro grupo importante, internacional, que es el que edita el diario 20 Minutos, que es el mayor diario de difusión en el Estado español, o otros medios como el Diario Digital Público. Es decir, salvo el PP y el PSOE, ninguna organización política contó jamás con el apoyo mediático que ha contado Podemos desde su origen. A medida que han ido creciendo las expectativas electorales de Podemos, su programa ha ido girando hacia lo que sus dirigentes llaman ocupar la centralidad política del tablero. Para que se entienda con algunos ejemplos. Por ejemplo, la deuda. La deuda pública, que creció vertiginosamente en estos últimos años al compás de la crisis, supera ya el 100% del Producto Interior Bruto. Todos los recortes sociales se han justificado en nombre de pagar la deuda. Y así la deuda que generaron banqueros y especuladores la hemos tenido que ir pagando los trabajadores y el pueblo. Por eso una de las grandes demandas que se gritaba en las manifestaciones era: no debemos, no pagamos. El programa electoral de Podemos ha ido acompañando todo este giro. En su primer programa, denominado Mover Ficha, ellos defendían la moratoria, la auditoría pública de la deuda y el pago de la denominada deuda ilegítima. 2 meses después, en el programa para las elecciones europeas, la moratoria desaparecía de su programa. Y ahora, en lo que ellos llaman el proyecto económico de gobernabilidad, desaparece absolutamente todo. Para decirlo en sus propias palabras, la política frente a la deuda tiene que ser hacer sostenible la deuda, o dicho de otra manera, renegociar la deuda con el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Como los viejos partidos
como los grandes partidos del régimen, Podemos lo que defiende es seguir pagando la deuda y que la paguemos los trabajadores y el pueblo. Otro ejemplo es el problema de la vivienda. La lucha contra los desahucios ha sido y es uno de los grandes motivos de los movimientos sociales. Y esto es así porque en el Estado español se producen 145 desahucios diarios. Con una vergüenza además añadida, que en el caso del Estado español, toda persona que es desahuciada no solamente pierde su vivienda y el dinero que pagó por ella, sino además que sigue debiendo al banco la diferencia que hay entre lo que le queda por pagar. El movimiento social defiende en la calle dos demandas. Una, la dación en pago, es decir, que cuando a una persona le quitan la vivienda, la deuda queda saldada, y en segundo lugar, la vivienda de alquiler social. Podemos en su programa olvida todo esto y remite el problema de la vivienda a que a partir de ahora, o si se cumple su programa, las personas que van a ser desahuciadas y los bancos renegocien la forma de pago de la deuda. Otro tanto sucede con dos temas muy importantes, el salario mínimo interprofesional y las pensiones. En el Estado español el salario interprofesional es de 645 euros al mes, lo que significa aproximadamente la mitad del salario interprofesional de Francia o de Alemania. No hay forma de saber cuál es la propuesta que hace Podemos, pese a que los medios de comunicación una y otra vez les preguntan cuál es su propuesta de salario mínimo interprofesional. Sucede otro tanto con las pensiones, que son varios millones de trabajadores, entre 8 y 9 millones los que viven de sus pensiones. No sabemos tampoco cuál es la propuesta de Podemos, pese a que se le pregunta. Es decir, en esto del salario mínimo interprofesional y lo de las pensiones, Podemos, parece ser, veremos, porque no hay forma de que respondan. Pero sí hay una respuesta precisa en un tema crucial de las pensiones. La lucha de los movimientos sindicales y del movimiento social fue contra el decretazo del Gobierno que elevaba la edad de jubilación a los 67 años y reivindicando, como es parte de nuestra tradición, la jubilación a los 60 años. Pues bien, Podemos en su programa plantea la jubilación a los 65 y además que haya cierta flexibilidad para que se pueda prolongar esta edad. Cataluña se dirime hoy entre la voluntad manifiesta de los catalanes de ejercer su derecho a decidir y la negativa del Gobierno y del régimen a que ejerzan ese derecho. El dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó inicialmente su apoyo al derecho a decidir de los catalanes, aclarando que él no defendía la independencia. En la medida que se ha ido acercando las expectativas electorales de Podemos y su posibilidad de pasar a formar parte del Gobierno, también en esto la posición de Podemos se ha ido girando. Para citar literalmente a Pablo Iglesias, él dice: la Generalitat no tiene competencias para llevar a cabo una declaración unilateral de independencia y que los procesos deben responder a la legalidad y a la democracia. El problema es que el régimen cierra toda posibilidad a los catalanes de decidir democráticamente y legalmente. Entonces hay que optar por dos opciones. O se está con la legalidad contra el derecho a decidir o se está con el derecho a decidir contra la legalidad vigente. Defendiendo la Unión Europea, el pago de la deuda, la constitución monárquica contra el derecho de los pueblos a decidir o el pacto social como hace la dirección de Podemos, no hay cambio. Eso es la vieja política de la socialdemocracia de la que ya expresamente los dirigentes de Podemos se reivindican. Como gritamos en las calles, no hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera. Como hoy estamos viendo en Europa, en Italia y en Bélgica, sin la lucha de los trabajadores, sin volver a ocupar las calles y las plazas, no hay cambio. Y entonces hay que decirlo así: sin lucha y sin la clase obrera no podemos. Los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba acaban de acordar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y está en negociación el fin del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos. El conjunto de los países imperialistas y los gobiernos de América Latina apoyan casi de manera unánime esta medida y el Papa Francisco fue el gran articulador de este acuerdo. Ese apoyo se extiende a gran parte de la izquierda, quienes dicen que es un triunfo de Cuba, que habría logrado finalmente vencer a los Estados Unidos con sus décadas de luchas contra el bloqueo. Nosotros siempre defendimos el fin del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, así como su derecho a mantener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países que quisiera. Pero entendemos que la aproximación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se da en función de la restauración del capitalismo en Cuba.
Cuba vivió una revolución que expropió al capitalismo y se transformó en el primer estado obrero de Latinoamérica. Como resultado de esto, el pueblo cubano logró conquistas importantísimas, como la eliminación del hambre y la miseria y avances muy grandes en el terreno de la salud y la educación. No obstante, la dirección cubana construyó un estado burocrático sin democracia real para los trabajadores que jamás gobernaron Cuba. La restauración del capitalismo en la URSS significó un duro golpe para la economía cubana. Es entonces cuando la dirección castrista define avanzar en la restauración del capitalismo en ese país. En 1995, la Ley de Inversiones Extranjeras creó las empresas mixtas, administradas por el capital extranjero, que se dirigieron especialmente al turismo. Después se eliminó el monopolio del comercio exterior por parte del Estado y fueron privatizadas numerosas empresas estatales. Cuba dejó de ser un estado obrero para pasar a ser un país capitalista en rápido proceso de semicolonización. Existen numerosas empresas extranjeras funcionando en el país, especialmente españolas, italianas y canadienses. La cúpula castrista se ha ido transformando en socia de los capitales extranjeros, garantizándoles sus negocios y a la vez enriqueciéndose con ellos a través de las empresas estatales y su participación en las empresas mixtas. Una nueva ley de inversiones extranjeras las exime del impuesto sobre utilidades durante 8 años. El gobierno de Raúl Castro está abriendo una enorme zona franca semejante a las chinas en el puerto de Mariel. Ese puerto es financiado por el gobierno brasilero con un costo de $1 billón y es la apuesta para que Cuba se convierta en una pequeña China. La otra parte de ese plan es el despido de 1 millón de funcionarios públicos ya en plena aplicación. Los trabajadores ganan salarios en promedio de $18 mensuales. Por eso decimos que este acuerdo no es una victoria de la lucha contra Estados Unidos, es un acuerdo que fortalece la semicolonización de Cuba al servicio de Estados Unidos. Lo que está planteado en Cuba es la necesidad de una nueva revolución social contra el régimen de Castro para reconstruir el Estado obrero cubano y sus conquistas sobre la base de la más amplia democracia obrera. Llamamos a los trabajadores y el pueblo cubano a no engañarse con este acuerdo. Llamamos a los trabajadores de todo el mundo a defender a sus hermanos cubanos que ganan salarios de miseria y tienen sus empleos amenazados por esos planes del imperialismo y del gobierno cubano. Llamamos a todos los trabajadores y a la juventud a luchar contra la dictadura cubana que da toda libertad para la burguesía internacional en la isla, mas no permite libertad de expresión, de organización ni de protesta para los trabajadores, ni elecciones libres, así como ninguna libertad sindical ni partidaria. Bueno, hemos hecho un rápido recorrido por algunos de los hechos más importantes ocurridos durante este año. Hemos visto cómo los trabajadores y las masas responden con acciones heroicas a los ataques de la burguesía y el imperialismo por la crisis económica y por las tentativas de una feroz represión. Vimos acá cómo la lucha sigue en el norte de África y Medio Oriente. Vimos también cómo huelgas generales empiezan nuevamente a sacudir Europa en países como Bélgica e Italia. Asistimos a movilizaciones de importancia en Estados Unidos contra la violencia policial racista y en México grandes movilizaciones comienzan a exigir la dimisión del gobierno. Vemos también cómo empiezan a desgastarse partidos que fueron referencia para los trabajadores y jóvenes de todo el mundo como el PT de Brasil y los llamados gobiernos de izquierda como el de Cristina Kirchner en Argentina y Maduro en Venezuela, que muestran en los hechos cómo es que aplican realmente las políticas capitalistas neoliberales. Esperemos que este 2015 sea de muchas luchas y también de muchos triunfos. Todo parece indicar que la crisis económica capitalista no se resuelve y eso traerá más recortes y sufrimientos para los trabajadores y sus familias. La crisis global del sistema capitalista está engendrando cada vez más violencia contra todos los sectores oprimidos, como las mujeres trabajadoras, los negros y las opciones sexuales diversas. Por eso necesitamos más que nunca organizarnos y luchar. Luchar con todas nuestras fuerzas para lograr cambios sociales de fondo, para cambiar el sistema, para conquistar una sociedad sin explotados ni explotadores, sin opresores ni oprimidos.
Merece destacar que el elemento más retrasado de todos estos procesos es la construcción de la dirección revolucionaria. No existen fuertes partidos revolucionarios en los distintos países y esto es un elemento que va en contra de la continuidad y la profundización de las luchas. Alertamos sobre el surgimiento de nuevos movimientos con la vieja política engañosa y procapitalista como Podemos. Lo que se necesita no son nuevos partidos reformistas electorales. Lo que necesitamos es construir, sí, fuertes partidos obreros revolucionarios y una organización internacional. La LIT se propone ser un embrión de esa organización para construir la Cuarta Internacional. Los invitamos a que nos conozcan, nos lean y se organicen con nosotros. Miren nuestra página en Facebook o la página web y entren en contacto con nosotros. Vamos a hacer en 2015 nuevas ediciones como esta de Correo Internacional vía Internet con una regularidad mensual. Desde ya los estamos invitando a que nos acompañen.